Bueno, esta sesión del domingo de Pascuas, 12 de abril de 2020, es, bueno, una sesión donde vamos a hablar de cómo el arte de todos los tiempos ha tratado este tema de la resurrección desde las creencias más ancestrales que vienen de la era del hielo, hasta las versiones diferentes, las narrativas y las formas que toman en diferentes religiones, donde la idea esta de la resurrección inspira tanto en el arte culto como en el arte popular múltiples maneras de invitarnos a celebrar la vida. Bueno, este es un abordaje de alguien que no tiene demasiada formación religiosa. En realidad lo que tengo se lo debo justamente al arte, y ha sido una investigación, digamos, que ha resultado sumamente estimulante y espero que a ustedes también. El primer descubrimiento, digamos, que hago y que, bueno, tiene que ver con este abordaje un poco sincrético, es el de la coincidencia en distintas culturas, en distintos periodos y en lugares a veces muy, muy alejados, de ciertas maneras de representar tanto la vida como la maternidad como símbolos de la fertilidad de la tierra. Fíjense que encontramos, por ejemplo, estas dos figuras, los dos personajes míticos de alguna manera, muy similares hasta en la forma de la representación. Esta madre que amamanta a un niño, lo encontramos tanto en el periodo ptolomeico, ¿no? Estamos hablando de unos 664 años antes de Cristo, como en esta otra representación del Renacimiento francés de Jean Fouquet de 1450, y yo elegí esta imagen, porque, bueno, porque es una imagen que me resulta muy bella, pero el tema, digamos, de la Virgen con el niño es un tema, digamos, que se repite en toda la iconografía religiosa, básicamente desde la Edad Media hasta hoy, ¿verdad? Entonces, acá decimos, bueno, pero ¿cómo sucede esto? Y hay como dos posturas. Una primera postura explicaría que en realidad estas manifestaciones de la narrativa popular, primero oral, después escrita, tienen que ver con este origen que tienen respecto a los ciclos de la vida, que son ciclos que se descubren cuando la humanidad empieza a establecerse, cuando se pasa del periodo donde socialmente los hombres se organizan en bandas que no son ni siquiera estables, y se vive básicamente de la caza, de la recolección, ¿verdad? Pero con una forma de vida muy nómade. En la medida en que se van estableciendo costumbres de sembrar, de trabajar la tierra y de domesticar los animales, entonces dicen algunos teóricos que justamente comienza toda esta narrativa que trata de explicar en términos de maternidad, por ejemplo, cómo se fertiliza la tierra, cómo da frutos y cómo se cuida la vida, ¿verdad? En una similitud entre lo que pasa en los ciclos naturales agrícolas con los ciclos de la vida humana. Y surgen entonces estas figuras, digamos, que son modélicas, como pueden ser, por ejemplo, Isis y Horus en la mitología egipcia, o la Virgen y el Niño en la religión cristiana. Hay otra teoría, que es bien interesante también, que dice que en realidad muchas de estas culturas estuvieron cercanas, tuvieron vínculos
muy importantes, básicamente el nexo fue el comercio, por el cual habría toda una cultura alrededor del Mediterráneo que empieza en Babilonia, ¿verdad? Que después va a tener su epicentro en Egipto, después lo va a tener en Grecia, lo va a tener en Roma, que hacen que estas culturas, digamos, tuvieran un trasvase de estas narraciones. Y por ejemplo, fíjense aquí esta representación bizantina de la resurrección de Lázaro. Lázaro aparece prácticamente como si hubiera sido momificado, ¿verdad? Es decir, con esos lienzos que lo envuelven, que parecen realmente una momia egipcia. Entonces, ¿cómo llega y cómo se vincula con los pueblos nórdicos? Bueno, el vínculo con los pueblos nórdicos está dado porque muchos de estos pueblos se fueron acercando hacia el Mediterráneo buscando condiciones mejores de vida, y entonces ahí tenemos como una unión, un sincretismo cultural, ¿verdad?, que hace que aparezcan en los pueblos nórdicos rastros, o también hasta en la India, por ejemplo, ¿no? Rastros de estas elaboraciones culturales que tienen su origen tan antiguo en estas primeras culturas de la antigüedad, que están de alguna forma basadas alrededor del Mediterráneo. Tenemos aquí uno de los primeros mitos, y fíjense ustedes qué interesante, Tamuz, que es un pastor, ¿verdad?, que cuida con Giza las puertas del cielo, era en realidad un mortal y se lo representa con el cayado del pastor. El buen pastor es también una simbología que aparece en la iconografía cristiana, paleocristiana, ¿no? La primera iconografía, aparece también Cristo con una oveja en los hombros como el buen pastor. Cuenta esta leyenda que él, que era un mortal, se casó con Inanna. Inanna es también después conocida como Istar, en Egipto como Isis, que le garantizó, digamos, la fertilidad de la tierra y la fecundidad. Pero, bueno, parece que Tamuz no se portó muy bien y entonces fue enviado al inframundo durante los 6 meses de mayor calor. Lo que sucede es que en algún momento se llega a un acuerdo y entonces Istar va a vivir 6 meses de invierno y va a vivir 6 meses esperando sola la vuelta de Tamuz. Cuando Tamuz vuelve del inframundo, la alegría de Istar provoca entonces el florecimiento de la tierra. Y con esto se explican, digamos, estos ciclos, ¿verdad?, de inactividad, de espera, ¿no?, muchas veces de hambre, que luego eran seguidos por estos ciclos de florecimiento y de cultivo de todos los sembrados. Entonces, digamos, empieza con la misma, casi con la misma civilización, empieza esta forma de transmitir mediante el mito lo que es un saber, ¿verdad?, que es un saber sobre los ciclos de la tierra. No nos asustemos porque la tierra parezca yerma, porque no dé frutos, porque no haya aves, porque no haya caza, porque en realidad es parte de un ciclo de la vida y va a volver. O sea, así como a la noche sigue siempre la certeza del sol, esto es también otro ciclo. Y esto explica entonces también cómo el conocimiento empieza a elaborarse como de dos maneras. Una manera que tiene que ver con la tradición oral, en que se convierte en una bella ficción, que se transmite
y se conoce como un cuento. Y por otro lado, sería la elaboración más científica, que es el empezar a contar y el, de alguna forma, mediante también el arte, empezar a señalar que digamos a esos ritmos, ¿no? Y ahí tenemos las primeras decoraciones que son geométricas, que tienen de repente puntos y rayas, o sea que nos están expresando esa idea del ritmo también en el arte. En las pirámides aparece ya muy tempranamente una escritura que tiene que ver justamente con estos saberes, como relacionados con la resurrección del faraón. Por un lado es la Duat, que serían las leyes, digamos, que rigen al orden natural, que tiene que ser asegurado por el gobernante, y por otro lado, estas otras conjuros, súplicas, encantamientos que van a propiciar su vida eterna a partir de la resurrección. Encontramos en Grecia muy tempranamente un mito específico que tiene que ver con Deméter. Deméter es Ceres después en Roma, es la diosa que se ocupa directamente de las cosechas y de la vida agrícola. Y parece que Deméter tenía una hija muy bella, Perséfone, a la que amaba mucho, la de la breve cintura, que es raptada por Hades. Hades es el dios de las profundidades, el del Averno, ¿no? del infierno de alguna manera. Deméter, desconsolada, empieza a buscarla, llorando, y va recorriendo sin comer, sin tomarse descanso, la tierra de Grecia, hasta que llega a Atenas, y en Atenas una familia la recoge y bueno, le tiene mucha lástima, ¿no? Hasta madre desesperada, y le da cobijo en su casa. Y la nombran institutriz de su hijo. Lo que pasa con este hijo es que a Deméter se le ocurre, en agradecimiento, hacerlo inmortal, mediante un rito que tenía que ver con el fuego. Entonces, cuando los padres, escandalizados, llegan, ¿verdad?, y ven a Deméter sometiendo al niño al fuego para hacerlo inmortal, se asustan muchísimo, y ahí se termina la relación, digamos, del cuidado con el niño, y bueno, Deméter vuelve a su llanto, vuelve a sentarse en una roca sin querer comer, sin querer hacer ninguno de los trabajos, digamos, ¿no? que le habían sido encomendados respecto a los hombres, o también se niega, no escucha a nadie, ni siquiera a los dioses. Pero había una sirvienta vieja, que se puede llamar Jaco o Baubo, que la importuna en su dolor y trata de sacarla de ese estado de depresión haciéndola reír. Baubo es un personaje que no es para nada una diosa, es apenas una sirvienta. En general aparece incluso en la mitología japonesa, descrita como una vieja desdentada, o sea, es alguien que ya no tiene nada que perder, ¿verdad? Y aparece, bueno, en esta otra representación también, ¿no?, como pura vulva, y la cara sale como de la vulva. Y Baubo es justamente ese humor, ¿no?, de quien ya ha vivido mucho. Es un humor generalmente grosero, un humor como desajustado con la situación. Ella baila y danza y se levanta las faldas y le muestra el sexo a Deméter. Increíblemente logra lo que ni los dioses ni las súplicas de los mortales habían logrado, que es hacer sonreír a la diosa y salir de ese estado. La historia termina bien, o bien a medias, porque finalmente Deméter
y Hades hacen un pacto por el cual Perséfone va a volver a la tierra. Pero Hades hace una trampa. Le da a comer a Perséfone una pipita de granada, es decir, ese fruto maravilloso, apenas uno, que ha sido cultivado en el infierno. Y por haber comido esa pequeña parte de una fruta, entonces Perséfone no puede volver a la tierra. Y ahí se hace una negociación en que Perséfone va a vivir 6 meses en la tierra y 6 meses en el Hades. O sea que se va a compartimentar, vieron cómo pasa en el mito también de Istar, se va a compartimentar su tiempo entre un tiempo en el Hades, en la nada, digamos, ¿no? Y otro tiempo en la tierra. Esto da lugar a la celebración de lo que se llaman los misterios. Los misterios eran ceremonias que no estaban abiertas a todos, sino solamente a los iniciados. Empieza este misterio, que se llaman los misterios de Eleusis o Eleusinos, en el 1500 a.C., en la época micénica. Y se celebraron una vez por año durante 2000 años. Es el emperador Teodosio, romano, cristianizado, el que en el 392 después de Cristo cierra los santuarios. Y acá encontramos esta tablilla de Niño, que está fechada aproximadamente en el 300 a.C., que justamente es descubierta en Eleusis, en la zona donde se celebraban estos misterios, donde todavía queda el templo, en 1895. Y es la representación más antigua que se conoce de estos mitos, que nos dejan saber algunas características, como por ejemplo que no eran mitos solamente para hombres, sino que eran mitos de los que participaban mujeres e incluso niños. El carácter de estos mitos que tienen que ver justamente con propiciar la fertilidad de la tierra, tenían lugar fuera de Atenas. Había una parte que era como de iniciación, digamos, del ritual que se hacía en Atenas, pero después se peregrinaba hasta el templo de Eleusis, y en este camino que se hacía, se iba con antorchas y existía la costumbre de gritarle a los otros con los que se cruzaban improperios, insultos, que son una forma, en realidad, es parte del rito de alejar a los espíritus, ¿no? A los malos espíritus se alejan con el fuego y se alejan también gritando insultos. Están desnudos estos iniciados, porque, bueno, parte de los ritos tenían que ver justamente con liberar la sexualidad de esos días y, digamos, no importaba demasiado cuál era el estatus de las mujeres, básicamente, que eran las que estaban más sujetas a las reglas, ¿no? Morales, y las mujeres casadas o no casadas podían en esos días participar, digamos, de estos encuentros de celebración y de propiciar justamente la fertilidad. Sócrates, por ejemplo, fue uno de estos iniciados en los misterios de Eleusis, que tenían algo también gracioso. Fíjense ustedes acá este cerdito, ¿no? que lleva a un niño, y estos cerditos eran justamente como una especie de símbolo de todo lo malo de lo que había que deshacerse. Eran como el chivo expiatorio. Bueno, esto es el cerdito expiatorio que después se sacrificaba. Iniciado justamente en los misterios de Eleusis. Y él, Sócrates, ¿no? Tan racional,
Él lo que decía es que en realidad estos mitos tenían que ver con celebrar el nacimiento de la civilización, porque la agricultura había sido justamente el momento en que la cultura humana nace como tal, o sea, se supera aquello de ser cazadores, ¿no?, y recolectores, de vivir de una forma mucho más desagregada, y es el comienzo justamente de los ritmos, de aprender los ritmos del cultivo, de pensar en el mañana, de generar reglas que permitieran la convivencia de grupos que se volvían estables. Y Aristóteles dice algo muy interesante, dice que en los misterios uno no tiene conocimiento, uno no tiene un conocimiento, digamos, que no tuviera antes, sino que son válidos como una experiencia vital. Esto, ahora que la palabra experiencia, ¿no?, nosotros la usamos tanto, hasta para la publicidad, bueno, me pareció interesante esto de que en realidad validar, digamos, la experiencia. De repente no era una experiencia muy educativa, pero era una experiencia, digamos, que aportaba de alguna manera a la forma de ser. Y vamos a encontrar otros mitos que tienen que ver también con la resurrección, como es el mito de Dionisio, por ejemplo. Dionisio es absolutamente fascinante como Dios, porque Dionisio en realidad tiene como una especie de estatus muy inestable como Dios. O sea, va, viene, es hijo también de una mortal, también es muerto y también es resucitado, y es resucitado por las danzas de estas, justamente de sus adeptos, ¿no?, y por el vino. Entonces tiene, digamos, como una, todo un, también un carácter, digamos, festivo, pero sobre todo un irse de uno mismo, ¿no? Es decir, en realidad tiene una función catártica social, porque durante las fiestas dionisíacas, justamente lo que se hacía era como dar una especie de válvula de escape a una sociedad que estaba muy, muy reglamentada, que tenía además en especial a las mujeres dentro de roles sumamente firmes, ¿no? Y entonces durante esos días que duraban las celebraciones de Dionisio, todo estaba permitido. Y al estar todo permitido, de alguna forma uno después podía volver a su aburrida vida normal, digamos, con una tranquilidad de que había podido experimentar también lo otro, y que estaba, ¿no? Entonces, de alguna forma era eso, como una especie de válvula de escape, ya dicho por pensadores como de la época. Y dentro de estos mitos, digamos, de la resurrección, tenemos al ave fénix, ¿no?, que según la leyenda ya pasada después por el cristianismo, vivía en un rosal en el jardín del paraíso. Lo que le pasó, que cuando Adán y Eva son desterrados, como él no había probado la fruta del paraíso, se le dieron varios dones, entre ellos la inmortalidad, que es a través de poder renacer de sus cenizas. Y esto, cuando le llegaba la hora de morir, ponía un huevo, lo empollaba durante 3 días, y al tercer día este huevo ardía, y acá el fénix se quemaba y se reducía a cenizas, ¿no?, y volvía a renacer, que esto aparentemente ocurría cada 500 años. En el arte, digamos, el mito de Dionisio, yo elegí estos 2 cuadros, ahí se ha representado mucho, elegí estos 2 cuadros de Caravaggio, que me parecen como sumamente interesantes, porque además se considera que son autorretratos del mismo Caravaggio. El primer Baco, que es el de la derecha, es un Baco enfermo, se llama así, el Baco enfermo. Además, miren la diferencia de la piel con el otro Baco. Es un Baco, digamos, como debilitado, ¿no?, joven, bello, pero debilitado. Quizás justamente por esas mismas, ¿no?, por
por esos excesos. Y el otro Baco es un Baco bastante imperturbable, tiene algo como incluso oriental, si ven, ¿no? Es un Baco en plena abundancia, con esa copa maravillosa, ¿no? Como, tiene unos detalles de pintura muy bellos. Quizás el primero es un Baco mucho más barroco, mucho más, de alguna forma, mucho más dramático, ¿no? Y el otro es un Baco que todavía tiene, digamos, como esa otra parte del barroco que se vincula mucho más con el arte del Renacimiento. O sea, es un Baco más plano, es un Baco más regio, si se quiere, es un Baco mucho más dentro de los parámetros de la dignidad, digamos, de la representación de la figura, cuando el otro vemos la torsión, vemos el escorzo, vemos los músculos, ¿no? Y bueno, unos cuantos años después, Velázquez hace justamente esta obra que se llama también Baco, y fíjense ustedes cuáles son sus compañeros. O sea, sus compañeros son tipos totalmente populares, desdentados, ¿no? Que también están como bien fuera de lo que nos podríamos imaginar que sería la compañía de un dios. Es justamente esto, ¿no? Maravilloso que tiene el barroco, de haber pintado a quienes no habían sido representados nunca antes, o si habían sido representados, se representaban de una forma muy estilizada. Pero acá, digamos, toda esa manera como de vivenciar, ¿no? Los efectos del alcohol están sumamente potenciados, y acá no, y además están vestidos como digamos, como de la época, ¿no? No están para nada vestidos, se diferencian, digamos, de Baco y del otro compañero de Baco, que están semidesnudos ¿no? Con una forma de representación mucho más del clasicismo, y estos otros son bien populares de la época en que Velázquez los pinta. Dentro de los mitos de la resurrección, es bien interesante el de Asclepio, que también lo conocemos como Esculapio. Él era también un semidios, y tenía el don de curar, se le había dado el don de curar. Siempre está acompañado por su hija Higienia, que era como su asistente, digamos, ¿no? Y el problemita que hubo con Esculapio es que era un muy buen médico, pero también había sido dotado de una sangre que venía de una de las gorgonas, que por un lado tenía la capacidad, digamos, de ser un veneno, pero la otra, lo que había salido de su otro costado, era capaz de volver a los muertos a la vida. Entonces, lo que pasa con Esculapio es que empieza a volver la gente a la vida. Y eso irrita terriblemente a Zeus, que le manda un rayo y lo mata. Es decir, que el tema de administrar el orden natural de la vida y la muerte se considera como una especie de violación, ¿verdad?, a los designios de los dioses, que en este caso, digo, no tienen ningún problema en matar a alguien así con un rayo y todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco el tema de la Pascua, digamos, y acá elegí también a un pintor a Marc Chagall, que justamente me parece que es un pintor sincrético, ¿no? Es un artista que nace en Rusia, nace en una comunidad judía, después se va a vivir a París, vuelve y vive toda la revolución rusa justamente en Rusia, después se va a salir, y su obra, digamos, es como una especie de afectuosa mirada sobre esas tradiciones en las que se crió, pero también mezclándolas con las tradiciones cristianas. Es decir, desde el punto de vista del contenido de Chagall, Chagall
siempre va a tomar imágenes, ¿verdad?, de las dos grandes tradiciones religiosas occidentales, y va a ser como en su recuerdo y en su mundo afectivo y onírico, va a celebrar las dos. En la Pascua judía, justamente, empieza, digamos, este momento del año con la peste que va a matar a los primogénitos de los, ¿no? Pero los que se salvan son los que han hecho un signo sobre la puerta. Y el ángel ahí va a pasar y va a perdonar, digamos, a estos primogénitos, porque bueno, es el momento en que el pueblo judío es esclavo de los egipcios. Y entonces acá tenemos dos representaciones que son del siglo XIX, una de James Tissot y otra que es un grabado que no encontré de quién era, en que vemos al ángel pasando por delante, digamos, de la puerta, ¿no?, de esta familia que está celebrando la Pascua, y entonces va a perdonar, digamos, la vida. El momento de la Pascua judía justamente refiere al paso del Señor por Egipto y a la liberación del pueblo judío que se lanza al desierto, al Éxodo. Esto es un manuscrito carolingio del 840 después de Cristo, que está en el Museo Británico. Acá tienen lo que va a suceder después también, cómo Moisés recibe las tablas de la ley, digamos que es como también, ¿no?, esa configuración del pueblo como una nación con una identidad y con una serie de reglas que lo definen. Acá tenemos otra representación, también del siglo XIX, David Roberts, de los israelitas yéndose de Egipto, hecha en 1828. Un neoclásico. Me encantó. Se llama el Agadá. Agadá es el libro, digamos, de las reglas, de los pajaritos. Es de 1300 y está en el Museo de Israel. Fíjense qué maravilla lo que son las ilustraciones, porque están representados como pajaritos, cosa que yo no entiendo por qué, pero me parece muy, muy delicioso. Y este es el Agadá de Sarajevo del siglo XIV. Y fíjense cómo lo que habría acá es como una alcaucil o alcachofa, que tiene que ver con esas hierbas amargas que se siguen comiendo como parte del ritual para recordar, digamos, esos tiempos amargos, ¿no?, que anteceden a la liberación. Entonces, digamos, en muchas de las tradiciones gastronómicas de celebración de la Pascua justamente hablan de esta liberación y de este paso, pero recuerdan el dolor de la esclavitud, la forma en que salen también de Egipto, tan apresuradamente que no se puede leudar el pan, entonces el pan es un pan que no está leudado. Es decir, hay una cantidad de historias que tienen que ver, ¿no?, de esta narrativa que se mantienen en la celebración de la Pascua posterior. Y justamente la Pascua cristiana, bueno, comienza con la crucifixión de Jesucristo. Yo acá, la verdad es que podría haber elegido, si hay algún tema que ha sido tan representado y tan bellamente representado, es justamente, ¿no?, la pasión de Jesucristo, el dolor. Tenemos una especie de cosa, ¿no?, un poco tortuosa por el dolor, pero realmente es un tema que es muy fuerte en el arte y bellísimo. Pero bueno, elegí esta forma muy contemporánea que es Bansky, donde vemos que
Cristo actualizado, digamos, que lleva estas bolsas de compra. O sea, de alguna manera, ¿no? Las relecturas como más contemporáneas tienen que ver con esto del consumo, ¿no? Y de cómo, de alguna manera, ese sacrificio se sigue actualizando de otras maneras, ¿no? Ese dolor. Y acá tenemos una obra que fue muy censurada en Argentina, de León Ferrari. Esto lo presentó en el año 65, que justamente es, bueno, es una forma de arte político, porque acá Jesucristo está crucificado sobre un bombardeo. Estamos en 1965, en plena guerra de Vietnam, y este es un llamado del artista contra la violencia que se estaba ejerciendo en ese momento en la guerra en Vietnam. En el arte paleocristiano tuvo el enorme problema de tratar de inventar, digamos, cómo representar por primera vez, sin acudir a todo lo que era la iconografía, las formas de representación, hasta el virtuosismo, digamos, que venía del arte pagano de Grecia y de Roma. Y entonces justamente es un arte que va a tratar de no ser para nada un arte virtuoso en las formas ni demasiado bello. Es un arte específicamente didáctico. Y posiblemente además muchos de los que lo hicieron no eran escultores no de primera línea, sino que eran obreros. Entonces tiene como una impronta como muy popular. Y aparecen estos temas de la resurrección de Jesucristo, justamente representados muchas veces en los sarcófagos, como este de la Anastasis, y acá aparecen como símbolos. Fíjense ustedes qué interesante, como el símbolo que aparece acá de la cruz no es esta otra cruz que nosotros tenemos tan integrada, ¿verdad? Como que es que además tiene la proporción áurea, y donde Jesús queda además suspendido siempre, o sea, queda un poco alejado de lo que es la tierra, sino justamente que esto era la forma de la cruz, que aparentemente era la forma que usaban mucho más los romanos para crucificar, ¿no? O sea, era el cuerpo puesto, estaqueado, de esta manera, y posiblemente esta manera entonces remita mucho más directamente que esta otra que nosotros tenemos como muy internalizada, como la forma en que se crucificó a Cristo. Acá tenemos una representación justamente de la resurrección, hecha por Giotto, 1304, 1306. Fíjense qué divinos los ángeles estos que están sentados acá sobre el sepulcro, ¿no? Es como muy loco que estuvieran sentados sobre el Santo Sepulcro, pero bueno, lo que estamos viendo es justamente que cuando al tercer día, después de ser crucificado y enterrado, Jesús resucita, con la que se encuentra primero es con María Magdalena, y María Magdalena trata, después de no reconocerlo, trata de tocarlo, ¿no? Porque, bueno, aparentemente él tiene todas las características, era de carne y huesos. Si bien parecía un jardinero, y es muy gracioso porque está representado así, ¿no? Con un sombrero y un callado como el jardinero, es decir, los relatos no son muy claros de por qué los otros no tienen tantas dificultades como para aceptar que es Jesús, pero da lugar a este tema, que es un tema que se va a repetir mucho en la pintura, que es la frase de Cristo que dice: no limitan tangere, no me toques. ¿Por qué? Ay, bueno, acá se me fue la parte de Jaco. Esto me lo mandaron hoy y no pude resistirme, ¿no? El tema del pueblo de Jesús saliendo en épocas de coronavirus, y siendo terriblemente reprimido por la policía en Israel. Pero bueno, el tema de la incredulidad, ¿no? De los que no lo reconocen, y acá está Tomás también,
¿no? Estamos en el barroco hundiendo los dedos en las llagas, que también permanecen como señal en las llagas de Cristo. Este es Luca Signorelli, la resurrección de la carne. Fíjense, acá estamos, ¿no?, como en el Renacimiento más temprano, y fíjense qué delectación que tiene Signorelli para la representación justamente, ¿no?, de los cuerpos. Acá todo lo que se había estudiado y lo que se había aprendido sobre, ¿no?, la anatomía, el escorzo, en como distintos momentos, ¿no?, desde las calaveras hasta la resurrección total. Un elemento que es muy importante dentro de la simbología cristiana es justamente el cirio pascual, eso que de encender, digamos, tiene que ver también, ¿no?, con lo viene como también relacionado con esos ritos que tienen que ver con el equinoccio, ¿no?, y la luna llena pagana, nórdica, del fuego, y en este caso es la luz, es el cirio pascual que se enciende, digamos, en la celebración de la Pascua. Y hay una cosa que me parece como súper interesante, acá me voy a ir un poco al tema de la resurrección, hacia el huevo. Porque el huevo en realidad es un símbolo que aparece como 3000 años antes de Cristo, justamente como un símbolo de la vida, pero también muy lógico, ¿no?, lo que contiene la vida, el útero, o sea, hay muchas conexiones, pero también tiene que ver con otro elemento que es el sol, que el sol también es el poder del sol, que tanto tiene que ver también, obviamente, con lo agrícola, ¿no?, y con la continuidad de la vida, aparece también en forma de aureola en las representaciones de los santos. O sea, como de alguna manera, ¿no?, se van pasando estas iconografías a través de la historia del arte. Y acá tenemos a Vishnu en el huevo cósmico, o sea, que ya tenemos como que no son solamente estas tradiciones órficas, ¿no?, de renacimiento y del uso de huevo, no solamente las vamos a ver en Occidente, sino también en lo que llamamos Oriente, ¿no?, lejano Oriente. Y acá tenemos esta preciosa jarra de Etrusca, que es de finales del VII siglo antes de Cristo, que tiene representado justamente está vinculada, digamos, al mito de Teseo, ¿no?, y al origen del huevo de Pascua, porque justamente es un rey que se encuentra con alguien que le ofrece, miren ustedes, una manzana envenenada, y por otro lado, el rey muestra un huevo de Pascua, que es el huevo de la resurrección, ¿no? En la Pascua, en Troya, también se celebraban unas danzas que se llamaban las danzas de Troya, que también se celebraban, y se celebraron hasta el siglo XIX, en laberintos de césped, en Gran Bretaña, y bueno, también en Etruria. O sea que acá tenemos al huevo, digamos, como justamente ese poder de la vida contra lo envenenado, ¿no? Y el huevo aparece muchísimo, aparece obviamente mucho en las pinturas del Bosco, y aparece también en esta pintura que fue atribuida al Bosco. Bueno, ahora ya se sabe que en realidad es de un seguidor, que se llama Concierto en el Huevo, es cerca de 1561, y lo que están cantando es una especie de canción, así un poco hot, que dice: todas las noches me acuesto sin ti. O sea, acá el huevo es el que contiene, digamos, también eso que habíamos hablado, ¿no?, de la fertilidad, de lo sexual, un poco desatado. Pero dice Yang que Dios está en el huevo. Y acá tenemos un huevo que es mítico también, el huevo del roc, un huevo
de un ave gigantesca, también mítica, pintada en 1862 por Weber. Digamos, como justamente es este carácter, digamos, ¿no? Como sagrado del huevo. El huevo rojo de Kokoschka, del 41. Vamos a hablar de los huevos rojos ahora, enseguida. Y Dalí estuvo muy obsesionado como en el tema del huevo, posiblemente, bueno, él arrastraba todo ese conflicto, digamos, desde su gestación, de haber vivido en el útero de su madre con un gemelo que no sobrevive, ¿no? Entonces va a trabajar mucho este tema del huevo. Esta pintura, que es de 1943, fíjense qué época, ¿no? Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, se llama Niño geopolítico mirando el nacimiento del nuevo hombre. Otro, ¿no? Esa utopía, digamos, que tiene que ver mucho con el pensamiento de esta época. Y el huevo va a ser algo que va a acompañar muchísimo. La iconografía del huevo a Dalí, acá está una fotografía de su casa en Portugal, y también el museo de Figueras, que fue diseñado por el propio Dalí, que tiene una colección absolutamente maravillosa de su obra, y que está coronado acá por estos huevos. Y en el arte más contemporáneo, acá tenemos el equipo Crónica, también con este huevo de Pascua del año 69, que además remite a las meninas, con las que habíamos visto en la sesión pasada, que el equipo Crónica había trabajado también en estas apropiaciones sobre las meninas. Pero acá no solamente se apropian de la menina, sino que también, fíjense que es un huevo menina que además habla de Guernica, o sea, también refiere a Guernica de Picasso. Y bueno, encontré varias esculturas puestas en ciudades justamente con el tema del huevo. O sea, el huevo, y ese huevo que es capaz, o sea, no vemos lo que contiene, pero es capaz de reflejar, digamos, también, ¿no?, a todo lo que lo circunda de la vida social de la ciudad. Aparece en Oriente y aparece en Occidente también, pero bueno, desde Corea, por ejemplo, el otro ruso. Y entonces tenemos, digamos, como el huevo atravesando como la historia, ¿no? Y preguntándonos un poco por cómo es este tema de los huevos y la Pascua, en realidad habría una primera explicación que tiene que ver con que puede venir nada menos que desde de la edad del hielo, ¿no? Pasado el invierno, y bueno, ya cuando no quedaba carne y no quedaba casi nada que comer, en la primavera venían las primeras aves, y entonces se podían comer esos huevos, que eran huevos silvestres, ¿no? De los que podían alimentarse hasta el momento de poder volver a salir a cazar, porque bueno, la temperatura lo hiciera posible. Entonces esto sería, digamos, como una primera explicación muy lejana, ¿no?, en el tiempo, y muy lógica, de la importancia, digamos, de esos huevos. Pero lo que sucede es que cuando ya las gallinas fueron domesticadas, en la Edad Media los huevos se consideraban carne, así que no se podían comer durante la Cuaresma, pero tampoco era lógico tirarlos. Entonces, porque las gallinas iban a seguir poniendo, obviamente, pero digo, no era la idea tampoco tirar esos huevos. Entonces lo que se hacía para conservarlos era cocinarlos, y se consumían cuando terminaba la Cuaresma en la Pascua. Y la primera decoración de estos huevos que se guardaban, fíjense cómo se estetiza todo, ¿no? ¿Qué necesidad interna tenemos de meter belleza? Era pegándole hojitas. Acá yo encontré
unas fotografías actuales, pero que bueno, remiten a esa primera decoración que aparentemente era pegándole hojitas a los huevos cocidos para identificarlos que ya estaban cocinados, ¿no? Y bueno, porque necesitamos la belleza. Y hay una narrativa sobre el huevo colorado, el huevo de María Magdalena. El huevo aparentemente siempre había sido blanco, pero cuando María Magdalena va hacia el sepulcro para llevarle huevos a las mujeres que estaban llorando allí a Jesús, y se encuentra con Jesús, aparentemente los huevos que llevaba se volvieron colorados. Es más compleja esta historia porque en realidad hay otra parte de la historia posible, y era que en realidad María Magdalena era una mujer que tenía su acceso a los gobernantes, y entonces va a ver al emperador y le lleva de regalo un huevo colorado, ¿no? Y él no cree en el tema, piensa que está teñido, ¿no? Y es justamente el huevo que habla de la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los huevos se vuelven milagrosamente colorados. Pero bueno, sabemos que hay huevos colorados y hay huevos blancos. Y esto lleva, obviamente, a crear estos huevos loquísimos, ¿no? Ya no huevos naturales, sino a replicar la forma del huevo, y el rey Francisco I, ese rey que introduce, digamos, el Renacimiento en Francia, ¿no? El protector de Leonardo da Vinci, introduce la costumbre de regalar, porque eso ya se estaba haciendo, o sea, en las iglesias, ¿no? Ya desde la Edad Media, el día de Pascuas, la gente se regalaba esos huevos decorados unos a otros, pero él le mete una sorpresa adentro. Así que fíjense desde dónde viene nuestra, ¿no? nuestra tradición de que los huevos tengan una sorpresa adentro. Este otro es de 1884, y fíjense la maravilla, ¿no?, de joyería que tiene un barco adentro. Porque bueno, cuando hablamos de estos huevos decorados, ¿no?, cuando llegamos a esto que ya se convierte en un elemento de orfebrería, obviamente los materiales y los recursos empiezan a ser muchísimo más, ¿no?, como muy lujosos, y casi hay una especie de competencia, ¿no?, por la locura. El Ostrich Cup, es de 1570, 75, y está en Viena, y justamente miren cómo tiene ¿no?, el avestruz, acá el sirviente, los corales, o sea, es una especie de unión entre elementos materiales, metales, ¿no?, como valiosos, arte y bueno, y también obviamente materiales exóticos, ¿no? Y los huevos quizás dentro de esta línea más famosos son los huevos de Fabergé. Fueron huevos que se crearon para los zares de Rusia entre 1885 y 1917, una tradición que era que el zar cada Pascua le regalaba a la zarina un huevo que en realidad se hacía, se diseñaba y se fabricaba de un año para el otro, durante todo un año, y que se fabricaba en gran secreto, ¿no? Porque parte de lo que debía tener era el elemento de esa sorpresa. Y para esto se usaba un tipo de esmalte que se llama guilloché, que es un esmalte ya que vendría a ser industrializado, o sea que facilitaba bastante el trabajo, oro y piedras preciosas, y cada año, digamos, el huevo tenía dentro algo que tenía que ver con la inauguración, por ejemplo, del tren transiberiano, un nuevo palacio, o sea, un reloj, tenía elementos distintos. Y también vemos cómo el diseño empieza, ¿no?, como a ser muy sensible a lo que eran las líneas de diseño modernista, ¿no?, del Art Nouveau, que bueno, justamente coincide con esta época. Pero tenemos huevos de coronación, en fin.
se siguen haciendo los huevos Fabergé, pero bueno, de estos huevos, digamos, rusos que fueron de la familia imperial, que no quedan todos, hay algunos que no se sabe, están en colecciones particulares o qué, pero se sabe que hubo unos 69. Y entrando un poco ya en el arte más popular, justamente esto de los huevos decorados tiene en Rusia una manifestación maravillosa en el arte popular, que es la pisanka, ¿no? Es bien distinto, bien diferente, digamos, que pintar directamente, porque se trabaja sobre cera caliente, que se pone sobre el huevo, después se va mojando con pintura, es como un sistema de reserva, como puede ser el batik, y tienen que empezar por el color más claro y después se van integrando los otros colores, ¿no? Entonces, es obviamente una técnica sumamente dificultosa, de mucho virtuosismo, ¿no? Y que, bueno, que es muy fácil, digamos, como estropear la pieza. Entonces, eso hace a estos huevos en especial, digo, sumamente apreciados, ¿no? Como acá tenemos unos patrones, generalmente vieron que los patrones tienen mucho que ver esto, ¿no? Con también con el tema agrícola, con estas formas rítmicas tan abstractas, ¿no? Pero de tanta repetición, son increíblemente bellos. Y tenemos en Rumania una ciudad, especialmente Bucovina, donde se hacen estos huevos, que se consideran también como, ¿no?, de los más famosos. Es una tradición muy de Europa del Este, esto de la pintura y de esta artesanía finísima. Miren lo que son estos huevos calados checos, ¿no? Es como llevar a la demencia, pero pasa como en otras manifestaciones, por ejemplo en lo textil, también, ¿no? Como uno ve lo que se teje, el crochet ruso, es como, ¿no? Como hay un tiempo y hay una dedicación y hay un virtuosismo increíble. Los huevos empezaron en algún momento que no había que cuidar tanto el tema de la alimentación, se empezaron a vaciar y a ponerles adentro chocolate. Y eso llevó, obviamente, a que se hicieran huevos de chocolate. Acá los huevos de chocolate mantuvieron ese tema de la sorpresa, o sea, lo que tienen adentro, que al principio fueron maníes, después, bueno, ya otras cosas, manías con chocolate y todo eso. Y bueno, acá traje dos, uno decorado en la forma centroeuropea, ¿no? Fíjense cómo remite, digamos, a esos motivos, y otro como mucho más contemporáneo, que eso me fascina, ¿no? Como de alguna forma el arte va también atravesando estas manifestaciones no más populares, que son a veces que es muy difícil que salgan de una línea tradicional estética, ¿no? O sea, tener una especie de Pollock en un huevo de Pascua me parece como, ¿no?, como muy, muy significativo de lo que son los cambios en nuestras culturas. Pero bueno, todo cambia, ¿no? Todo cambia, todo es dinámico. Y los conejos, que en la Edad Media estaban considerados unos seres realmente muy malvados, y hay muchísimos testimonios de esos manuscritos en que aparecen conejos asesinos, ¿no? Realmente eran mala gente los conejos, porque, bueno, se volvían, aparecen también obviamente en el Bosco, ¿no? Se volvían una especie de símbolo muy claro de la concupiscencia, ¿no? Del sexo desaforado. Bueno, los conejos se volvieron santos gracias a los huevos de Pascua. Hay un relato, digamos, en que dice que los conejos, que vivían obviamente bajo tierra, por eso eran un poco también ¿no?, como discriminados, había un conejito que estaba cerca del Santo Sepulcro, y en ese momento los conejos eran lentos y no saltaban. Esa era la característica del animalito. Y cuando ve salir a Cristo del Santo Sepulcro, corre a dar la noticia, y cuando
empieza a moverse, se da cuenta que ahora se mueve a una gran velocidad y que además puede saltar. O sea que eso lo hace, digamos, como, ¿no? Es como un milagro de mutación dentro del animal. Y hay otra tradición, otra que dice, que es alemana, que dice que había una mujer muy pobre, que tenía muchos niños, y que esconde los huevos para divertirlos, los huevos coloreados los esconde cerca de su casa, y cuando los niños los están buscando ven una liebre o un conejo, y creen que entonces fue esta liebre o conejo el que se los trajo. Así que ahí empieza esa unión, digamos, entre el tema de los conejos y los huevos que traen los conejos y los esconden para que los niños los encuentren. Esta Pascua me impresionó mucho ver estas dos fotografías. Es justamente un momento bien complicado, ¿no? Fíjense ahí en el Muro de los Lamentos, la distancia, ¿no? Entre los que están y al Papa Francisco prácticamente solo orando en el Vaticano. Justamente esta Pascua, digamos, me parece que nos presenta el desierto, ¿no? como una oportunidad, o sea, esto del silencio, del que no haya distracciones, ¿no? Nos ayuda como a que sea un momento de resurrección espiritual, quizás, ¿no? De encuentro con nosotros mismos o con lo mejor de nosotros mismos. Si podemos atravesarlo con cierta salud. Y bueno, me pareció que esta imagen era interesante. Justamente el sermón de Francisco habla de eso, ¿no? Y acá, bueno, voy a presentarles con mucho cariño los huevos que han sido pintados por nuestros integrantes del grupo. Tenemos acá el huevo de Virginia, que es un huevo coronavirus con una sonrisa terrible de guasón. Me parece como interesantísimo esto de poder comerse después al coronavirus. Es como, bueno, una cosa un poco caníbal de la maldad. Y al otro, que es de Ernesto, que bueno, que remite obviamente a esa figura de Johnny Walker que camina y que bueno, de alguna forma nos recuerda que hay que seguir adelante. María, que es escultora, nos mandó estos huevos maravillosos, donde ella además les hace una instalación con otros elementos, fiel a su vocación por el volumen. Mirta nos manda estos huevos que son a la vez planos y dimensionales, pero a la vez funcionan como formas, y que bueno, nos recuerdan a estos tipos de patrones, digamos, que tienen que ver con lo que hemos visto, ¿no? De las formas rítmicas, de decorar huevos y rítmicas y también algunas orgánicas. Me pareció súper interesante y muy creativa la solución. Porque bueno, hay que recordar que todos estamos trabajando con lo que tenemos en casa, ¿no? Así que Susana mandó estos huevos rumanos y fue muy bonito porque también traen, además del recuerdo del viaje, el recuerdo de la infancia, porque justamente en su casa pintaban huevos con sus padres, según ella casi se divertían más los padres que ellos, y después los escondían, ¿no? Entre las plantas para hacer ese ritual de buscar los huevos del Pascua. Acá tenemos una colaboración interoceánica, interoceánica no, es entre Uruguay y México, de Eugenia y su nieta Renata. Los de la izquierda son los que hizo Renata. Yo especialmente quedé muy enamorada de que es el huevo coronavirus, pero bueno, ella también creo que acá está aludiendo un poco al tema de la pandemia, y esta vaquita es deliciosa, y el conejo. Y Eugenia, de una manera más abstracta, toma
otros que tenía, porque bueno, también, con los esmaltes que tiene, los interviene. Porque también en realidad el huevo, digamos, se ha vuelto de huevo de piedra, ¿no? Muchas veces de piedra semipreciosa, se vuelve un elemento decorativo que sin necesidad de más ornamentos, simplemente no con la belleza del material y la forma pulida, nos acompaña a muchos de nosotros, ¿no? Y acá tenemos otra colaboración también a distancia entre Guille, que está acá con los huevos pintados, y estos son los huevos que pintó Guille, y Roxana, que, bueno, no tenía los mismos materiales que Guille, tenía nada más que fibras, pero hizo algo muy interesante porque, perdón, esto es un recuerdo de este arquitecto vienés, Aguasen, perdón, el arquitecto vienés, que ahora ya me van a decir cuál es, que de la casa está re loca. Esto es Munch, y esto es un homenaje a su adolescencia pop. A ver. Ya, un segundito, por favor. Estoy buscándote, Roxana. Mantener la mano levantada, Roxana, por favor. A ver si te veo. Pensé que cuando levantaba la mano... Acá estás. A ver, Roxana, contá. Perdón, Roxana, soy de pánico. ¿Cómo se llamaba este hombre? El arquitecto vienés es Underwasser. Underwassen, ahí está. Divino. Y después hay una especie de Munch. El Munch es ahí Sí. está, Y el ¿no? otro es pop adolescente. Y el otro es pop adolescente. Es un viaje en el tiempo. Sí. Y Guillermina pintó, eligiendo en el momento, pero para mí es como la Tierra, el globo terráqueo, ¿no? ¿Qué le Sí, tal pasará por cual. qué le pasará por la cabeza a los niños, ¿no? Ahora. Y Guillermina, sí, un mes que no sale de la casa para nada. pero bueno, por lo menos tiene, ¿qué es? Un balcón o algo por el estilo. No, sí, es un balcón, es un balcón. Divina. Sí, complicado el tema de los niños pobres. Bueno, gracias, Roxana. Bueno, lo hizo Ana, estos los hizo Ana, y me divirtió mucho porque le pregunté cómo se las había arreglado para hacerlos, y puse Ana y todos sus amigos del edificio porque, bueno, es un proyecto muy colaborativo. Ella eligió las imágenes, las imprimió en lo de una vecina, una nena amiga le prestó las pinturas, otro le prestó la cascola, o sea, maravilloso como también en estos momentos, ¿no? Que uno empieza a tener otra relación con las cosas y con los vecinos, una linda forma de la solidaridad artística, y bueno, y de hacer posible con lo que tenemos estas versiones de la Mona Lisa, que van, bueno, de la Mona Lisa, ¿no? De Leonardo, la de Warhol, no sé, ahorita parece pasaba por Picasso, Botero y Los Simpson. Muy bueno. Lucía trabajó con su familia, así que esto es un proyecto familiar y, bueno, también colaborativo, en que pudo involucrar a todos. Ana mandó que en realidad es huevo más instalación, o sea, la obra es todo entero, porque bueno, lo hizo, según ella, con grandes dificultades y graciosas dificultades, porque bueno, no es un material que uno ¿no? que esté acostumbrado a trabajar, tiene un montón de problemas, pero además lo incorporó, y entonces hizo una especie de instalación y la fotografía, así que considero que la obra es todo. Maru nos mandó este huevo pintado, que según ella es un huevo marroquí, tiene algo que ver con ese azul maravilloso, ¿no? Y el naranja, y bueno, es una versión de huevo que nos permite viajar. Lara nos mandó estos, que en realidad mandó alguna versión más, que son
un tratamiento digital, ¿verdad? El tema de los huevos. Y me pareció súper interesante estos huevos vinculados, ¿no? Con otros huevos. Me pareció una hermosa metáfora también de lo que estamos viviendo hoy, de esta forma de hacer tan evidentes, ¿no? Como los vínculos que de repente en otro momento no los visibilizamos igual. Madelón, desde La Pedrera, nos manda estos huevos que hizo con los materiales que ella maneja generalmente, que tienen que ver con las telas, y bueno, hizo collage, digamos, con telas, y además un diálogo muy bello con el entorno, lo fotografió en el jardín y hizo estos juegos de correspondencias y de contrastes y armonías de colores, y también, bueno, le puso en un árbol, que esto es una tradición, también en Alemania hasta ahora se hace, ¿no? Lo de colgar, como si fueran, como nosotros colgamos los elementos de Navidad de los árboles también. Bueno, y acá está Mario. Mario, además de artista plástico, es cocinero, maravilloso, inspirado y muy estético, o sea que une su tema de la estética con la cocina. Y yo le robé su Facebook hoy, porque esta fue su felicitación de Pascua, de su creación alrededor del huevo de Pascua. Así que bueno. Y este es mi propio huevo. Ayer me pasó que en un momento, yo la verdad es que en esta cuarentena no había podido dibujar, pero ni una línea. Me parecía natural, digamos, no es que siempre tenga que estar dibujando. Pero ayer, de tanto leer y todo lo demás, dibujé este huevo que, bueno, es un huevo abierto para que cada uno lo coloree, le ponga sus colores y lo haga vivir, que es una experiencia que para mí ha sido riquísima, lo de ver mis dibujos absolutamente transformados por el color que otros le ponen. Y bueno, es un poco pagano, porque también encontré que en realidad, bueno, encontré cosas muy locas. Por ejemplo, hay seguidores de Odín en España, hay 5.000 que celebran la Pascua a la manera vikinga. Y bueno, encontré una chica muy simpática que también estaba celebrando la Pascua, estaba preparándose para celebrar la Pascua con su corona de flores y bueno, sus rituales con velas y todo lo demás. Es como eso de retomar, ¿no? Los ritos también que tienen que ver con la fertilidad femenina. Y bueno, acá está mi huevo de Pascua. Una cosa que me gustó mucho, voy terminando, que creo que es el Talmud, y espero no equivocarme, que dice, si quieres ser libre, la primera cosa que debes aprender a dominar es el tiempo. Y me pareció que en este momento, que el tiempo se vuelve problemático para muchos de nosotros, ¿verdad? Cómo ocupar nuestro tiempo. Es como importante esto de que el tiempo y cómo dispongamos del tiempo, ¿no? De sus pausas, de sus momentos productivos, de sus momentos de sociedad y sus momentos también, ¿no? En que podamos estar con nosotros mismos. Me pareció que era algo como muy importante para compartir, ¿no? Porque dice de otra forma, podemos no estar en Egipto, pero seguimos siendo esclavos. Entonces, me parece que es un lindo desafío para vivir esta Pascua en ese sentido del que hablábamos, del Pesaj, ¿no? Del paso, que me parece súper interesante. Hay un género que se llama el buen consejo. Y el buen consejo es un género que lo podemos encontrar en la Edad Media y un poco en el Renacimiento, y habla justamente de esto, de la prudencia, ¿no? Y de la necesidad de conocer a partir de la experiencia del pasado, ¿no? Tomar cuenta de esa experiencia del pasado, para que el presente actúe de forma prudente, para no comprometer, para no errar en las acciones futuras.
Este cuadro, que representa a Tiziano, a su hijo, y posiblemente a un asistente que él consideraba prácticamente como de la familia, muy jovencito, es el testamento de Tiziano. O sea, lo hace ya muy mayor. Ustedes saben que Tiziano muere con ya una edad que era muy difícil en esa época llegar, casi de 90 años, y pinta, además, hasta prácticamente el final. En el momento en que él dispone de su testamento, pinta este cuadro que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la memoria, con la inteligencia y con la previsión. El presente es un león que es fiero, que muchas veces no podemos dominar. El pasado es un lobo que nos trata de atrapar, ¿no? y del que debemos tratar de escapar. Y el futuro es siempre un perro amigable de alguna manera, ¿no? Es una promesa de algo muchísimo mejor. En realidad, esto de la alegoría de la prudencia viene del siglo IV, ¿no? Viene de Serapis. Y dice, el león violento e imprevisto expresa el presente. El lobo que arrastra a sus víctimas es la imagen del pasado que nos roba los recuerdos. El perro que hace fiestas a su dueño sugiere el futuro que siempre nos cautiva con la esperanza. Pareció que esto, como para terminar, podía estar bueno. Y bueno, a ver, perdón, que